Papá, cuéntame otra vez ese cuento tan... Y con Ismael Serrano, con este poeta, compositor, hablamos precisamente de arte, de poesía, de escritura, porque desde el pasado 11 de octubre y hasta el próximo 1 de noviembre en Alda Hoteles, en la Plaza del Mercado, se puede ver la exposición multidisciplinar en favor de la asociación Corriendo con el Corazón por Hugo. Y bueno, pues son muchos los nombres de escritores, poetas y artistas que están implicados en esta iniciativa. Anselmo Esteban, Aquilino Sánchez, Hugo Puente, Iravi Peña, Mabel Acedo, Alberto Blanco, Amparo Enrique, Judith Calvo, Julio Guaras, Pau González, Víctor Manuel Riego Gato, en fin, muchísimos. La exposición hasta el día 1, pero te decimos que hay dos citas también importantes. La de mañana, viernes 20, con recitamos poemas para Hugo y para todos vosotros, con Almudena Merino, Anabel Llamas, Julio Guaras, Judith Calvo, Cristina Salgado, Hugo Guirao y Mabel Guerrero. Y también el próximo viernes otra sesión de exposición multidisciplinar en el Hotel Alda, en la Plaza del Mercado. Nos lo cuenta desde la asociación Corriendo por el Corazón con Hugo, Hugo Guirao. Os invita a todos. La asociación Corriendo con el Corazón por Hugo, con la gran colaboración de Alda Hotels, pues aunan esfuerzos para visibilizar las enfermedades raras con la primera exposición multidisciplinar Corriendo con el Corazón por Hugo, que se inauguró el día 11 de octubre y tendrá lugar hasta el 1 de noviembre en el Salón Granados del Hotel Alda Mercado Zamora, con entrada libre para que todos los que quieran nos puedan visitar y disfrutar de esta gran fiesta de la pintura, fotografía, ilustración, escultura y literatura. Gracias a los artistas que han querido estar con nosotros, todos ellos con un enorme corazón, estamos consiguiendo acercarnos aún más de la sociedad zamorana y de algunos sectores profesionales que nos están felicitando por el trabajo elaborado por el director artístico Xavier Salabardé, fotógrafo y vuestro compañero de comunicación. La gran generosidad de los artistas plásticos, 17 en total, que donan parte o la totalidad de su obra, se junta este viernes 20 de octubre a las 7 de la tarde con la generosidad de los poetas que han querido declamar unas palabras para Hugo y para todos los que nos quieran acompañar en este bonito recital, en el que tendremos unas invitadas especiales y que todos deberían de conocer. Los que no puedan estar con nosotros mañana, pues podrán seguir visitándonos a diario en horario de 5 a 9 de la noche, de lunes a viernes, y los sábados por la mañana de 11 a 2 de la tarde. Y si quieren apuntar ya en las agendas, el viernes 27 de octubre, pues pueden hacerlo, ya que tendremos la segunda parte de nuestro recital con otra invitada especial y que nos gustaría que conocierais. No pudisteis hacer nada. Bueno, pues la cita es ineludible y os invita a todos a que podáis acercaros al antiguo Hotel Meliá, para que me entendáis, en la Plaza del Mercado, Hotel Alda, Mercado de Abastos, con todos estos artistas que se han brindado para esta exposición multidisciplinar que hasta el 1 de noviembre se puede observar, se puede ver, y ya digo, mañana viernes y el próximo viernes también con todos estos artistas. Noticias y después La Farola viene con el alcalde de Zamora, Francisco Guarido, conversación, charla, entrevista con Eva Crespo. Que lejos queda Jean Paul Sartre, muy lejos aquel